Bienvenidos, mi nombre es David García, estudiante del Instituto Superior Universitario Sucre. Este video está dirigido para la materia de finanzas impartida por el economista Oswaldo Lor, en el cual hablaré sobre los principios de finanzas, específicamente el capítulo 14. Nos hemos centrado solamente en el lado izquierdo del balance de gastos de capital de la empresa. Es hora de ver el lado derecho y los problemas de dichos gastos, es decir, solo hemos gastado dinero, ahora debemos aprender a generarlo. Con esta frase empezamos el capítulo 14, que lleva como título Los mercados eficientes y las finanzas conductistas, en el que nos explican que un financiamiento por capital significa que la empresa capta su dinero vendiendo sus acciones. Luego, lo invierte en activos reales. Cuando estos activos generan flujos de efectivo, el dinero es devuelto a los accionistas. Ellos son los que aportan todo el capital de la empresa, soportan los riesgos y reciben las recompensas. Ahora bien, plantearemos el problema al revés. Tomaremos el portafolio de activos reales de la empresa y su estrategia de inversión, y luego determinaremos la mejor estrategia de financiamiento. ¿Debe la empresa invertir la mayor parte de sus ganancias en sus negocios o distribuirlas a sus accionistas? Si la empresa necesita más dinero, ¿debe emitir más acciones o debe tomar dinero prestado? ¿Debe tener préstamos de corto o largo plazo? ¿Debe obtener los préstamos emitiendo un bono normal de largo plazo o un bono convertible, un bono cuyo tenedor pueda intercambiar por acciones? El mantener la constante decisión de presupuesto de capital de la empresa es separarla de la decisión de financiación. En sentido estricto, esto supone que las decisiones de presupuesto de capital y de financiamiento son independientes, ya que por lo general la empresa es libre de cambiar su estructura de capital por medio de la recompra de un valor y la emisión de otro. La empresa debe pensar qué proyectos debe aceptar y cómo financiarlos, ya que las decisiones de la estructura de capital dependen de la elección de proyectos o viceversa. Se debe entender la hipótesis del mercado eficiente, no porque sea cierta, sino porque lo lleva a uno a hacer las preguntas correctas. Muchos creen que el concepto de mercados racionales es incongruente con los precios exagerados que caracterizan las burbujas bursátiles en Japón durante los 80 y en Estados Unidos en los 90. Siempre regresamos al VPN. Aunque se debe separar las decisiones de inversión de las de financiamiento, hay muchas similitudes en los criterios para tomarlas. La decisión de comprar una máquina, herramienta y vender un bono son dos decisiones que requieren la evaluación de un activo riesgoso. No importa si uno de los activos es real y otro financiero. En ambos casos se calcula el valor presente neto. Como ejemplo tenemos que se debe ayudar a explicar lo que queremos decir como parte de la política para alentar a las pequeñas empresas. El gobierno presta a la compañía $100,000 por 10 años a 3%. La empresa debe pagar intereses por $3,000 en cada uno de los próximos 10 años y luego pagar los $100,000 en el año final. ¿Debe aceptar esa oferta? Podemos calcular el BPN del préstamo en la forma usual. La única diferencia es que el primer flujo de efectivo es positivo y los flujos siguientes son negativos. Usando la fórmula BPN es igual a cantidad prestada menos valor presente de los pagos de interés menos valor presente del pago del préstamo. Tenemos la cantidad prestada por $100,000 menos 10 sobre sigma T sub 1, que vendría siendo el valor presente de los pagos de interés. Teníamos $3,000, que son los intereses que debe pagar la empresa, sobre 1 más R elevado a la T, donde T vendría siendo el pago en el plazo en el que tenemos que pagar el pago. Como nos había planteado el ejercicio, debemos pagar los $3,000 en cada uno de los próximos 10 años. La única variable que falta es R, el coste de oportunidad del capital, ya que la empresa la necesita para valorar el pasivo creado por el préstamo, razonando el préstamo que le da el gobierno, convirtiéndose así en un activo financiero. Una pieza de papel que representa la promesa que debe pagar $3,000 por año, más un pago final de $100,000. Ahora bien, ¿en cuánto se vendería el papel si se negociara libremente en el mercado de capitales? Se vendería el valor del presente de tales flujos de efectivo, descontándoles R, la tasa de rendimiento ofrecida por otros valores emitidos por la empresa en cuestión. Una vez identificada la última variable R, procedemos a efectuar la fórmula, ya que se debe determinar R para responder la pregunta: ¿qué tasa de interés tendría que pagar la empresa para obtener un préstamo directamente de los mercados de capital y no del gobierno? No es necesario que la aritmética nos diga que obtener un préstamo a 3% es una buena operación cuando la tasa justa es 10%, pero los cálculos del BPN nos dicen que vale esa oportunidad $43,000
con $12, destaca la similitud que hay entre las decisiones de inversión y de financiamiento. Ahora bien, tenemos las diferencias entre las decisiones de inversión y de financiamiento. Las decisiones de inversión suelen ser más sencillas que las de financiamiento. Existen miles de valores y estrategias de financiamiento. También existen aspectos en los que las decisiones de financiamiento son más sencillas que las de inversión. Como primer punto tenemos que las decisiones de financiamiento son fácilmente reversibles que las de inversión. En pocas palabras, su valor de abandono es mayor. Segundo, es más difícil ganar dinero con estrategias sagaces de financiamiento. Esto se debe a que los mercados financieros son más competitivos que los mercados de producto, por lo que es más difícil encontrar estrategias de financiamiento con BPN positivo que estrategias de inversión con BPN positivo. Cuando la empresa observa sus decisiones de inversión, no supone que está enfrentando a mercados competitivos perfectos, ya que pueden ser algunos competidores que sean de la misma línea de negocios o área geográfica, y con ello pueden tener algunos activos exclusivos, a menudo intangibles. Como activos intangibles tenemos, por ejemplo, ahora las patentes, conocimiento y reputación. Por esto se abre la oportunidad de obtener utilidades y encontrar proyectos con el BPN positivo. En los mercados financieros la competencia son todas las corporaciones que están buscando fondos, por no mencionar a los gobiernos estatales, locales y federales que acuden a Nueva York, Londres, para obtener dinero. El aficionado financiero considera que los mercados son divididos en sectores. Como veremos, las empresas deben suponer que los valores que emiten tienen un precio justo. Como siguiente punto, ¿qué es un mercado eficiente? Un descubrimiento sorprendente de los cambios de precios son aleatorios, ya que en 1953 Maurice Kendall presentó un controvertido ensayo a la Royal Statistical Society sobre la conducta de los precios de las acciones y de las mercancías. Kendall había esperado encontrar ciclos regulares de precios, pero parecían no existir. Cada serie parecía ser errática, los precios de las acciones y mercancías parecían seguir una ruta aleatoria. Ahora bien, si no se sabe con seguridad lo que significa ruta aleatoria, tal vez sea de utilidad el siguiente ejemplo. Una persona le entrega a usted $100 para que participe en un juego. Al final de cada semana se lanza una moneda al aire. Si aparece la letra A, usted ganará 3% en su inversión. Si sale la cara B, pierde 2.5%. Por lo tanto, su capital al final de la primera semana es 103 o $97.50. Al final de la segunda semana se vuelve a lanzar la moneda. Ahora los resultados posibles serán determinados por este proceso que sigue una ruta aleatoria con una deriva positiva de 25% por semana. Es una ruta aleatoria porque los cambios sucesivos de valor son independientes, es decir, las probabilidades son las mismas, al margen de cuál sea el valor al principio de la semana o del patrón de caras A y B en las semanas previas. Siguiendo la misma rama tenemos las tres formas de eficiencia del mercado, ya que se debe entender por qué los precios en los mercados competitivos siguen una ruta aleatoria. Si los cambios de los precios se pudieran utilizar para predecir sus cambios futuros, los inversionistas podrían obtener ganancias fáciles. En la medida que los inversionistas tratan de aprovechar la información de los precios anteriores, los precios se ajustan hasta hacer desaparecer las utilidades que obtuvieron por dicho estudio. La información de los precios pasados se reflejará en el precio de la acción de hoy, no en el de mañana, ya que con frecuencia los economistas definen tres niveles de eficiencia del mercado y se distinguen por la información reflejada en los precios de los valores. Como primer nivel, los precios reflejan la información contenida en el registro de los precios basados, el cual se conoce como la forma débil de eficiencia. El segundo nivel, por otro lado, requiere que los precios actuales reflejen no solo los pasados, sino toda la información publicada. Esto se conoce como la forma semifuerte de la eficiencia del mercado. Y por último tenemos una forma fuerte de eficiencia, en la que los precios reflejan toda la información que se puede obtener mediante un análisis de la compañía y de la economía. Ahora bien, por otro lado, los mercados eficientes, la evidencia. Ya que, para analizar la forma semifuerte de las hipótesis, los investigadores han medido la rapidez con la que los precios de los valores responden a diferentes tipos de noticias, como los anuncios de utilidades o pago de dividendos, a una adquisición hostil o a la información macroeconómica. Debemos explicar cómo aislar el efecto de un anuncio sobre el precio de la acción. Como por ejemplo, tenemos que se necesita saber la forma en la que se responde al precio de las acciones de una empresa, que es objetivo de una adquisición cuando esta transacción se anuncia por primera vez. Como primer caso,
Se puede calcular el rendimiento promedio de la acción de la compañía en los días previos al anuncio y en los siguientes si se toman los rendimientos diarios de una muestra grande. El efecto promedio del anuncio debe ser claro, ya que no habrá contaminación de movimientos del mercado. Como siguiente punto tenemos las evidencias contra la eficiencia del mercado. Casi todos los investigadores concluyeron que las hipótesis del mercado eficiente eran una descripción buena de la realidad, pero al final los lectores de las publicaciones se cansaron de oír el mismo mensaje. Pronto, estas publicaciones se llenaron de evidencias y anomalías que los inversionistas no habían aprovechado. Ahora bien, ¿qué es exactamente una anomalía? En un mercado eficiente no es posible encontrar rendimientos esperados mayores o menores que el costo de oportunidad del capital ajustado al riesgo. Esto quiere decir que cada valor se negocia a su valor fundamental, basado en los flujos de efectivos futuros, C, y el costo de oportunidad del capital, R. Una vez explicada su simbología, podemos deducir que si el precio igual al valor fundamental, la tasa de rendimiento esperado es el costo de oportunidad del capital. Si el precio difiere de este valor fundamental, entonces los inversionistas pueden ganar más que el costo del capital, vendiendo si el precio es demasiado alto y comprando si el precio es demasiado bajo. Si se trata de determinar si un mercado es eficiente, tiene que adaptarse a un modelo de evaluación de activos que especifique la relación entre el riesgo y el rendimiento esperado. Cualquier prueba de eficiencia de mercado es una prueba combinada de la eficiencia y el modelo de evaluación de los activos. Cualquier evaluación de los activos es una prueba combinada del modelo y la eficiencia del mercado. El modelo de evaluación de activos de uso más común es el CAPM, CAPM, que significa Modelo de Valoración de Activos Financieros. Desde 1926, las acciones de las compañías con la capitalización más baja del mercado han tenido un desempeño mejor que las de capitalización más alta. Esto puede ser debido a que los inversionistas hayan demandado un rendimiento esperado más alto de las pequeñas empresas para compensar algún factor de riesgo extra, que no capte el modelo simple de evaluación de los activos de capital. También puede deberse a que el desempeño superior de las pequeñas empresas podría ser simplemente una coincidencia. Quienes creen que el efecto de la pequeña empresa es un fenómeno general, pueden señalar el hecho de que sus acciones también han arrojado un mayor rendimiento. Tercero, el efecto de la pequeña empresa podría ser una excepción a la teoría del mercado eficiente, excepción que ofreció a los inversionistas la oportunidad de obtener rendimientos superiores. Ahora bien, ¿responden con lentitud los inversionistas a una nueva información? Existen otros enigmas y anomalías. Algunos de ellos se relacionan con la conducta de corto plazo de los precios de las acciones. Como por ejemplo, los rendimientos parecen ser mayores en enero que en otros meses. Parecen ser más bajos en lunes que en otros días. La mayoría de rendimientos diarios llega al principio y al final de cada día. Para poder ganar dinero con estos patrones de corto plazo, es necesario ser corredor profesional. Para un administrador financiero corporativo, estos patrones de corto plazo en el precio de las acciones pueden parecer acertijos. El asunto más problemático para el administrador financiero corporativo es la posibilidad de que pasen varios años antes de que los inversionistas aprecien el valor de una nueva información. El enigma del anuncio de utilidades. Durante los años 1972 a 2001, 10% de las empresas que dieron los mejores anuncios de utilidades rebasaron por alrededor de 1% mensual el desempeño de las que tuvieron las peores noticias durante los 6 meses que siguieron el anuncio. Por otro lado, el enigma de la nueva emisión, que es cuando las empresas emiten acciones al público. Los inversionistas suelen apresurarse a comprar los que tienen la fortuna de conseguir las acciones. Es por esto que estos reciben una ganancia de capital inmediata. Sin embargo, los investigadores han encontrado que estas ganancias tempranas a menudo se convierten en pérdidas. Como por ejemplo, compramos acciones inmediatamente después de cada oferta pública inicial y conservo las acciones por 5 años. En el periodo 1970-2003, su rendimiento no hubiera sido 4.1% menos que el rendimiento de un portafolio de acciones de una empresa con dimensiones similares. Por lo que nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Están determinados los precios de las acciones por sus valores fundamentales? Las anomalías como el acertijo de la nueva emisión podrían explicarse por los modelos inadecuados de evaluación de activos. Para muchos, las anomalías no son una verdadera evidencia convincente en contra de la eficiencia del mercado, ya que hay ejemplos de ineficiencias que no se pueden dejar de lado, como por ejemplo los gemelos siameses, dos valores que tienen el mismo derecho a los flujos de efectivo, a pesar de lo cual se negocian por separado.
Antes de que Shell fusionara ambas compañías en julio de 2005, la compañía holandesa Royal Dutch Petroleum y la Shell Transport y Trading eran gemelas siamesas y compartían las utilidades de la gigantesca petrolera. Las burbujas también evidencian que los precios pueden desconectar de los principios esenciales, ya que las burbujas surgen cuando el precio de los activos sube con rapidez en muchos inversionistas. La burbuja japonesa es un buen ejemplo. El índice Nikkei 25 creció alrededor de 300% entre 1985 y diciembre de 1989. Luego de bajar de un incremento en las tasas de interés en 1990, los precios de las acciones comenzaron a bajar. Para el 1 de octubre, Nikkei se había hundido casi la mitad. En su punto más bajo en abril de 2003, había caído 80. En marzo de 2007 era menos de la mitad del nivel que alcanzó 17 años antes. Los precios de los terrenos en Japón subieron desde 1933 hasta 1990. El precio de los inmuebles alcanzó niveles astronómicos. En la década de 1990, los inversionistas en acciones tecnológicas de Estados Unidos y otros países observaron un alza en el valor de sus tendencias, ya que algunas de las mayores ganancias y pérdidas se registraron en acciones.com, como por ejemplo las acciones de Yahoo en abril de 2006 se revaloraron 400% en 4 años. En ese momento las acciones estaban valuadas en un total de $124.000 millones. En esos días, algunas empresas encontraban que podían levantar el precio de su acción solamente agregando .com al nombre de la compañía. Como siguiente punto tenemos a las finanzas conductivas. Supongamos que los mercados con frecuencia son ineficientes. ¿Cómo puede sobrevivir la ineficiencia en un mundo en el que cientos de inversionistas están listos para perseguir cualquier oportunidad de utilidades desuadas? La explicación es que existen límites del arbitraje, es decir, límites a la capacidad de los inversionistas para explotar los mercados ineficientes. Cuando hablamos de los límites de arbitraje, nos referimos a una estrategia de inversión que garantiza rendimientos sin ningún riesgo. En la práctica, el arbitraje se define como una estrategia que aprovecha las ineficiencias del mercado y genera rendimientos siempre y cuando los precios regresen a sus valores fundamentales. Las estrategias pueden ofrecer ganancias sustanciales y rara vez carecen de riesgos. En un mercado eficiente, si los precios se desalinean, el arbitraje los vuelve a su alineación. El árbitro compara los valores subvaluados, empujando su precio al alza, y vende los valores sobrevaluados, empujando su precio a la baja. A menudo las operaciones de arbitraje se conocen como operaciones de convergencia, ya que los costos de transacción pueden ser significativos y algunas operaciones son difíciles de realizar, por lo que el arbitraje es más difícil de lo que parece. Como por ejemplo, se identifica a una acción sobrevaluada que no posee en el portafolio actual. Se querrá vender alto, pero ¿cómo hacerse con una acción que no se tiene? Es posible, pero se tiene que vender en corto. Para poder hacerlo, se obtiene prestadas las acciones del portafolio de un inversionista. Se venden y luego se espera hasta que el precio baje y se pueda volver a comprar. La acción por menos de lo que se vendió, si el precio de la acción se eleva, tarde o temprano se comprarán las acciones a un precio mayor, pérdida, para devolverlas a quien las prestó. Pero, si resulta que el precio baja, se vuelve a comprar y se gana y se devuelven las acciones prestadas. El límite del arbitraje es el riesgo de que los precios se separen todavía más antes de que converjan. Finanzas conductistas y eficiencia del mercado. El arbitraje no es lo bastante poderoso como para empujar los precios a sus valores fundamentales. Los partidarios de las finanzas conductistas dicen que las discrepancias se explican a partir de la psicología del inversionista. Como primer punto tenemos de las actitudes hacia el riesgo. Los psicólogos han observado que, cuando se toman decisiones riesgosas, las personas son reacias a incurrir en pérdidas, por lo que los inversionistas observan si sus inversiones están mostrando ganancias o pérdidas. Como por ejemplo, tenemos que se venden tendencias de acciones de IBM en $100.000, cuando solo me costaron $5.000, pero sería una pérdida si hubieran costado $11.000. Esta observación es la base de la teoría de las perspectivas. Esta teoría dice que el valor que los inversionistas asignan a un resultado particular está determinado por las ganancias o pérdidas que han hecho desde que el activo se adquirió o se revisó su tendencia. Como segundo punto tenemos las creencias sobre las probabilidades.
en la que la mayoría de los inversionistas pueden cometer errores sistemáticos al evaluar la probabilidad de hechos inciertos. Los psicólogos han encontrado que cuando se consideran posibles resultados futuros, las personas tienden a observar nuevamente lo que ha sucedido en varias situaciones similares. La mayoría de gente es demasiado conservadora, lenta para actualizar sus creencias ante nuevas evidencias. Otro riesgo es la excesiva confianza. La mayoría de inversionistas cree que elige los valores bursátiles mejor que el promedio. Los partidarios de las finanzas conductistas sugieren que estos patrones de conducta pueden explicar por qué los mercados no siempre son eficientes. Así, las finanzas conductistas ofrecen nuevas interpretaciones de algunas anomalías y acertijos. Como último punto del capítulo, tenemos las 6 lecciones de la eficiencia del mercado. Las hipótesis del mercado eficiente hacen hincapié en que el arbitraje eliminará cualquier oportunidad de ganancia y empujará los precios del mercado de vuelta a su valor justo. Los especialistas en finanzas conductistas pueden coincidir en que no hay utilidades fáciles, pero dicen que el arbitraje es costoso y lento, de modo que las desviaciones del valor justo pueden persistir. Como primera lección, los mercados no tienen memoria. La hipótesis del mercado eficiente expresa que la secuencia de cambios previstos en los precios no contiene información de cambios futuros. Los economistas dicen lo mismo, y que el mercado no tiene memoria. Algunas veces, el administrador financiero tendrá información interna que indique si las acciones tienen un precio excesivo o por debajo del que deberían tener. Como por ejemplo, tenemos que el precio de la acción se elevará cuando las noticias se conozcan. Por lo tanto, la compañía venderá acciones a su precio actual. Esta estaría ofreciendo una ganga a los nuevos inversionistas a costa de los actuales inversionistas, ya que son reacios a vender nuevas acciones cuando tienen información interna favorable, pero tal información no tiene que ver con el precio de las acciones. Como lección número 2, confiar en los precios del mercado. En un mercado eficiente, se puede confiar en que los precios incorporan toda la información sobre el valor de cada título bursátil. En un mercado eficiente, no hay forma de que la mayoría de los inversionistas alcancen tasas de rendimiento superiores. Este mensaje es importante para el administrador financiero, ya que si uno opera con base en el que es más listo que otros para presidir los movimientos, los tipos de cambio o tasas de interés, estará sacrificando la política financiera consistente. Los activos de la compañía podrían resultar afectados. Como por ejemplo, tenemos que una compañía puede comprar a otra porque su administración cree que sus acciones están subvaluadas. Más o menos en la mitad de acciones, las acciones de la empresa adquirida resultan estar subvaluadas cuando se ven en retrospectiva, pero la otra mitad estará sobrevaluada. Como lección número 3, tenemos leer las entrañas. Si el mercado es eficiente, los precios incorporan toda la información disponible. Por lo tanto, si sabemos leerlo, los precios de los valores pueden decirnos mucho del futuro. Como ejemplo, tenemos que los inversionistas confían en que las tasas de interés subirán el próximo año, por lo que esperarán antes de hacer préstamos de largo plazo, y cualquier empresa que desee contraer préstamos, la tasa de interés de largo plazo tendrá que ser mayor a la tasa de un año. Lección número 4. No hay ilusiones financieras. En un mercado eficiente no hay ilusiones financieras. Los inversionistas no tienen una relación con los flujos de efectivo de la empresa y la parte de dichos flujos a la que tienen derecho. Sin embargo, hay ocasiones en las que los administradores parecen suponer que los inversionistas sufren de una ilusión financiera. Como lección número 5. La alternativa, hágalo usted mismo. En un mercado eficiente, los inversionistas no pagarán a otros lo que puedan hacer. Por ejemplo, es frecuente que las compañías justifiquen las fusiones con base en que se convierten en una empresa más diversificada, más estable. Si los inversionistas puedan tener las acciones de ambas compañías, ¿por qué habría de agradecer las empresas por diversificarse? Es más fácil y más barato que ellos se diversifiquen. El administrador financiero debe hacer la misma pregunta cuando considera si es mejor emitir deuda o acciones comunes. Si la empresa emite deuda, creará apalancamiento financiero. Como resultado, sus acciones serán más riesgosas y ofrecerán un mayor rendimiento esperado. Pero los accionistas pueden obtener apalancamiento financiero sin que la empresa tenga que emitir deuda, ya que pueden conseguir dinero prestado con base en sus propias cuentas. Como lección número 6. Si ya se vio una acción, ya se vieron todas. La elasticidad de la demanda de cualquier artículo mide el cambio porcentual de la cantidad demandada por cada adición de un punto porcentual en el precio. Si el artículo tiene sustitutos, la elasticidad será negativa. Si no, será casi cero. Por ejemplo,
El café tiene una elasticidad de la demanda al precio de -2. Ello significa que un incremento del 5% en el precio cambia las ventas en -2 por 0,5 es igual a -0,1. En otras palabras, reduce la demanda solo en un 1%. Es por esto que los inversionistas no compran una acción por sus cualidades singulares. La compran porque ofrece la perspectiva de un rendimiento adecuado. La demanda de las acciones de una compañía debería ser muy elástica. Supongamos que se quiere vender un bloque de acciones. Puesto que la demanda es elástica, se concluye que es necesario recortar el precio de oferta solo de manera muy leve para poder venderlo. Que una demanda sea elástica no significa que los precios de las acciones no cambien nunca cuando ocurre una gran compra o venta, sino que pueden venderse grandes bloques de acciones cerca del precio del mercado mientras se pueda convencer a otros inversionistas de que no se tiene información privilegiada. Ahora bien, ¿qué pasa si los mercados no son eficientes? ¿Consecuencias para el administrador financiero? Nuestras 6 lecciones dependen del concepto de mercados eficientes. ¿Qué deben hacer los administradores financieros cuando los mercados no son eficientes? La respuesta depende de la naturaleza de la ineficiencia. ¿Las oportunidades de negocio existen realmente para las corporaciones no financieras? Supongamos que el personal de la tesorería de una empresa advierte que hay errores de evaluación en los mercados de renta fija o de mercancías. ¿Debe el tesorero autorizar al personal a emprender negociaciones similares de convergencia? En la mayoría de los casos la respuesta es no, porque primero la corporación enfrenta los mismos límites de arbitraje que infligen a los fondos de cobertura y otros inversionistas. Y segundo, es probable que la corporación no tenga una ventaja competitiva en las operaciones de convergencia. Ahora bien, ¿qué pasa si las acciones de la compañía tienen precio erróneo? El administrador financiero no puede tener información sobre las futuras tasas de interés, pero tiene información sobre el valor de las acciones de su compañía. La forma fuerte de eficiencia del mercado no siempre se sostiene, así que con frecuencia el administrador financiero tiene información que los inversionistas externos carecen. Si las acciones tienen un sobreprecio, puede ayudarse a que los inversionistas vendiendo acciones adicionales y usando el efectivo para invertir en otros valores de los mercados de capitales, pero nunca debe emitirse acciones para invertir en un proyecto que ofrezca una menor tasa de rendimiento que la que se podría ganar en cualquier otra parte del mercado de capitales. Ese proyecto tendría un BPN negativo. En un mercado eficiente, estas compras son siempre BPN cero. Si las acciones están subvaluadas, no se podría ayudar a los accionistas actuales vendiendo acciones adicionales baratas. Incluso se puede dejar pasar una oportunidad de invertir en un proyecto con BPN positivo, en lugar de permitir que nuevos inversionistas compren la empresa a bajo precio. Y finalmente, ¿qué pasa si una empresa queda atrapada en una burbuja? Estas son raras y difíciles de detectar, pero las acciones de una empresa pueden quedar atrapadas en una burbuja, como la explosión de .com a finales de la década de 1990. Estas pueden ser vigorizantes, ya que es difícil no unirse al entusiasmo de inversionistas que empujan al alza del precio de la acción de su empresa, ya que los administradores no quieren menospreciar el precio de una acción que está alta. Sin embargo, no se debe tapar malas noticias o fabricar buenas, pues mientras más dure una burbuja, mayor será el daño cuando estalle. Muchas gracias.